dice el relato de la Biblia. Respuesta contestada, Carlos. Gracias, Wario. Sí, claro. Claro que no, porque ellos no se han podido poner de acuerdo ni siquiera entre ellos. Sí, pero a ver, pero hay que hacer unas aclaraciones a lo que dijo Warrior y sí le voy a dar la mano en lo que dijo de que el Génesis es de género literario, no es para tomarlo como físicamente, que eso ocurrió fácticamente. Es un género literario que es más interpretativo, alegórico, que pretendan llevarlo a algo fáctico es el error. Eso es lo que quiso decir. Exacto. En esa parte sí le doy la mano. Exacto, estoy contigo. Déjame aclarar algo que está diciendo Juan Carlos desde ahí sobre que el ateo niega la existencia de Dios. Creo que estoy cansado de repetirlo. El ateísmo no es la negación de que Dios o Dios existen, es la no aceptación de la proposición de que un Dios o varios dioses existen, que no es lo mismo. O sea, si vamos a eso, ustedes creen en la existencia de Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia, ¿y qué tú quieres decir? No, yo no creo en ninguno. No, lo que te quiero decir es, si por esa definición de que no, de que niegan la existencia de Dios, entonces tú también eres ateo, porque estoy seguro que tú no crees en el Dios hindú. Claro, o sea, bajo la misma línea que acaba de decir Juan, pero sí tengo que aclarar un punto. Dentro de los ateos, los perfiles son muy variados. Okay. Sí. Si bien claro, la única cosa que nos identifica a todos los ateos en común es que no creemos en dioses, lo que yo se podría decir a modo de expresar nuestra postura, hay ateos negativos, hay agnósticos, hay ateos positivos. En el caso de los ateos positivos, por ejemplo, los ateos positivos sí niegan la existencia de Dios con argumentación. Entonces sí existe ateos que niegan la existencia de Dios categóricamente, y probablemente la argumentación de ellos parte inicialmente de la argumentación teísta. Nace desde ahí, encuentran contradicciones, formulan un argumento en contra, y es así como postulan. De hecho, yo uso algunos argumentos del ateísmo positivo para poder argumentar la no existencia de Dios. Sí, pero fíjate que tú dijiste ateo de cristal, que esos son posiciones de cristal. Usted no ayuda mucho a nosotros. Hay varios ateos, hay ateos satanitas, por ejemplo acá hay un ateo de cristal, ¿no? Entonces, no sé cuántos ateos hayan, pero el ateísmo como significado de palabra es prácticamente la negación o no aceptación de un creador. Es que la negación y la no aceptación son dos cosas diferentes. Lo estoy aclarando, muchachos, y abajo, y como te dije, tenemos que también separar el concepto de ateo y ateísmo. Por ejemplo, es como yo decir, defíneme qué es un creyente, una persona que cree en Dios. Y otra cosa muy diferente es yo decir, mira, y los creyentes se caracterizan por ser esto, esto y esto. O sea, creyentes dentro de la misma doctrina son diferentes, o sea, tienen diferentes inclinaciones. Hay, por ejemplo, creyentes antiaborto, hay creyentes pro aborto. O sea, una cosa es qué es ser creyente y qué es ser ateo, y otra cosa es cómo son ciertos ateos que, como el ateo de cristal dice, varían. Hay ateos terraplanistas, hay ateos, qué sé yo, de todo tipo. O sea, lo que estoy diciendo es que el ateísmo es simplemente la ausencia de creencia en Dios o la no aceptación de la proposición de que Dios existe. Por eso mismo yo le digo, Carlos, es negarse a aceptar la no creencia de Dios. Es lo mismo. Bueno, yo no estoy negando, yo no estoy cerrado a aceptarlo. Yo quiero que tú me lo demuestres, me traigas tu mejor evidencia y yo te digo si es una evidencia válida o no. Yo te estoy diciendo a ti, tú me dijiste, yo era ateo y tú me dijiste que te convertiste. Dime en qué religión te convertiste y por qué. ¿Cuál fue la pieza de evidencia que tú encontraste para convertirte para atrás? Mira, para empezar, hermano, Carlos, mira, un creyente no se convierte en una religión. Un creyente no tiene religión tampoco. No necesariamente. Un creyente verdadero tiene comunión.
realmente, ¿con qué? Con el conocimiento, con la oración y la búsqueda de la fe, la esperanza, el amor y esas cosas. Un creyente no tiene religiosidad, entonces como tal no es un creyente verdadero. Es una Señores, falacia de falsos ¿cuándo procesos. me pueden dar un espaciacito, señores? Dale, pastor John. Primero que todo, bueno, los saludo primeramente a todos de la forma que cada quien le guste que los salude. El que quiere que los salude diciéndole buenos días. Que le gusta Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, ¿a qué voy con esto? Yo quiero citar algo de la Biblia para poder explicar algo rápidamente, que está el que pueda buscar y el que tenga Biblia en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Yo he estado un tiempo hablando con un joven que es satánico, dice que es satánico, y con dos que son ateos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Primero que todo, la gente se vuelve cristiano por fe. Si ponemos la Biblia como un libro cualquiera, vamos a leer la Biblia, y si no hay fe, y si no creemos en lo que vamos a leer, no vamos a hallar la presencia de Dios, ni vamos a entender realmente qué son las escrituras. Las escrituras es más que lectura, por eso dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si usted, para comprender el ateísmo, debe sentir lo que siente un ateo. Para entender el satanismo, debe entender lo que siente un ateo. Yo puse música cristiana en medio de un live, y ese joven, comenzamos a hablar con él y me dijo que con primera persona que hablaba, cristiana y más pastor, que lo comprendía, porque él me dijo que lo que yo siento, me preguntó que qué sentía escuchando música cristiana, y yo le dije, siento paz, encuentro la tranquilidad y comprendo que lo estoy haciendo para la gloria de Dios y para mi paz personal. Él me dijo que escuchando Metallica y rock, todas estas cosas, siente lo mismo que yo siento, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy en este punto, señores? Si la Biblia es lo que dice en Hebreos capítulo 11, o el cristianismo es lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, partiendo desde esta idea, yo tengo que creer primeramente antes de ser cristiano. Si usted se vuelve cristiano y no cree realmente, por eso va a ir hacia atrás. El punto es de que el que se le acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le aman. Capítulo 11 del mismo Hebreo, versículo 6. Ahora, yo al discutir con una persona o traer a colación un tema de acuerdo a la letra con una persona, no vamos a llegar a un acuerdo, porque es que no es lo mismo yo decirle a usted que la llanta rueda hacia adelante, que yo meterme a un tema del cristianismo como tal o del ateísmo. A ver, no estoy en contra ni de los ateos, ni estoy en contra del satanista, porque esa persona hizo esto. A ver, ¿un satanista nace o se hace? Quiero que alguien me conteste eso, o un ateo, ¿nace o se hace? Se hace, varón, se hace. El ateo lo que hace, sinceramente, es concluir. Sí. Y para mí el ateo, bueno, muchos de los ateos eran buenos cristianos. Lo que pasa es que a ellos les interesaba validar si sus creencias eran ciertas, no si se sentían bien. Hasta ahora nadie ha podido, me imagino que usted está familiarizado con lo que es la carga de prueba o el burden of proof, como que también se le conoce en materia de jurisdicción.
Ningún Dios ha podido conocer su carga de prueba. Ninguno. No por pastores, no por personas comunes y corrientes, no por científicos. Y el simple hecho de que, o sea, si Dios existe, ¿por qué necesitamos predicadores, pastores, apologistas, personas, libros que no hablen de Él? El simple hecho de que Él no lo pueda hacer por sí mismo es clara prueba de que no existe. Bueno, ese es tu argumento. Pastor, Pastor, Sí. yo le quería hacer solo una aclaración. Vamos Sí. a poner en lugar, mira, hay satanistas que son ateos y hay Sí. satánicos. Son cosas diferentes. El satanista es una filosofía, el satánico sí es un creyente, adorador de un ente, como es la figura diabólica. Son diferentes y son totalmente también diferentes del ateo. O sea, un satanista puede ser ateo, pero un satánico no puede ser ateo. Ah, ok. Gracias por la aclaración. Miren, ¿el punto cuál es? El punto es de que todo lo que nosotros somos, los seres humanos, depende de lo que queramos recibir en nuestras vidas, ¿sí? En otras palabras, es algo personal, es algo que cada quien vive, es algo que cada quien habla desde el punto de vista, porque yo le puedo decir a usted, no sé los que conozcan Colombia, decir, o en cualquier lugar del país, un lugar peligroso, y que yo les diga, por decir algo, Colombia, en Cali roban, y eso, mejor dicho, es un peligro inminente. Y yo estuve viviendo 5 años allá en Cali y nunca me robaron, por ejemplo. Ahora, yo no pensaba ser cristiano, ¿sí? No estaba ni cerca de mí ser cristiano. Pero ¿qué pasó? De forma personal, tuve un encuentro sobrenatural. De momento no sabía con quién era, porque yo quedé sin mirar, quedé viendo todo blanco y empecé a escuchar una canción en mi mente que la letra decía que era tiempo de parar, porque mi vida era bastante tremenda. Yo le hice daño a personas. Personas me hicieron daño a mí, hice muchas cosas tremendas en la vida. Mas, sin embargo, en ese momento tuve un encuentro con algo sobrenatural que la verdad no podía saber qué era en el momento. Pero a partir de ese momento empecé a entender que había algo superior a mí. Entonces, por eso hablo encuentro personal con Dios, no porque alguien me lo predicó ni alguien me dijo las cosas. Para yo probarte a ti que Dios existe, como tal no te lo puedo probar, ¿sí? Porque es algo de fe, no es algo de que comprobemos de que está el Dios, sino que estas conversaciones son interesantes, pero no llevan a nada, ¿sí? Realmente no llevan a nada. Sí, Pero, termina la pregunta. espera, Carlos, yo lo puedo ahí- comprobar, pero como usted dice, los ateos lo van a negar, van a rechazar cualquier argumento que sea factible. Exactamente, por eso te digo que No, es que yo tengo algo que va a espere. desmontar esa mentira, o sea, porque eso, no mentira, sino porque eso no es razonable. El pastor hace mucho hincapié en que debería creerlo por fe. Explíqueme, pastor, ¿por qué yo habría de creer algo basado en fe? Fe no es un camino. no, es ¿verdad? que no te, escúchame, no me entendiste. Carlos, No mira, te todos dije- creemos en la escúchame, fe. escúcheme, señores, escúcheme, en la cuestión no es, yo no te estoy diciendo que debes creer por fe, te estoy diciendo que la persona que llega a creer lo hace por fe. No Sí, estoy pero si fe ordenando es tu nada. camino a la verdad, tú no puedes distinguir de cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo, ninguna de las otras religiones. ¿Cómo es que usted usa la razón, o sea, el raciocinio como camino a la verdad en todas las áreas de su vida? Y entonces cuando se trata de la decisión más importante de su vida, entonces te sale con que la fe es requerida. ¿Y cómo Sí, claro. eso, o sea, Yo qué todas dice las eso de su- decisiones las tomo a partir de la fe de lo que soy. No, es que eso es falso. Cuando usted tiene que Ven. operarse, una operación de vida o No, muerte, usted Carlos, no va Carlos. con fe. Carlos, Usted- mira, escuche. No, Carlos, mira, es que hermano, por eso te digo, escúcheme, ¿no? mira, pastor. Sí, Si me permite, quiero intervenir acá, porque yo disiento respetuosamente del pastor. Yo creo que sí se puede demostrar la existencia de Dios con argumentos razonables. El problema es entender que es una demostración y una comprobación. Por ejemplo, Carlos, ¿tú Ah, qué ok. entiendes o cuál es la diferencia entre demostrar y comprobar? ok. ¿Perdón? Pero, Carlos, mira, escucha, ¿sabes la Carlos, mira. diferencia entre comprobar y demostrar? Mira, el reclamo
de que los dioses existen. Me imagino, tú has escuchado hablar del falsacionismo Sí, filosófico, ¿verdad? Tú sabes pero que, antes de que avances a eso, Carlos, me gustaría saber si sabes la diferencia entre demostrar y comprobar. Sí, y Warrior, lo que tú vas a hacer es argumentar lógicamente la existencia de Dios, el argumento. No te anticipes a TV Cristal, porfa. Espérate. Es que es importante que tengamos claro eso. ¿Cuál es la diferencia entre demostrar y comprobar, Carlos? Warrior, como te dije, yo no te voy a dar la diferencia porque tú eres el que tiene la carga de prueba. Tú eres el que está haciendo el reclamo que el Dios existe. Yo la asumo. Tú eres el que tiene que demostrarlo. Exacto. Yo la asumo y no tengo problema con asumirla, pero ten en cuenta que el ateo también debe asumirla porque la frase Dios no existe también es una frase afirmativa. Pero bueno, yo no tengo problema con explicarlo. Yo no he hecho bueno, yo no tengo problema con asumir la carga de la prueba. Mira, claro. Carlos, la diferencia entre demostrar y comprobar es muy sencilla. Por ejemplo, si yo te digo, todos los hombres son mortales, Carlos es un hombre, conclusión, Carlos es mortal. ¿Tú crees que eso es verdad o eso es mentira? Ay, Dios mío. Warrior, estamos muy grandes para eso. Ya eso no, o sea, eso son dos veces. Premisas con una conclusión, Carlos. Es sencillo. Sí, todos los hombres son mortales, Carlos es mortal. Conclusión. ¿Quieres hacer? Oye bien, la falta de... Carlos, no es circular. ¿Por qué no puedes responder algo tan sencillo? Mira, todos los hombres son mortales. Carlos es hombre, conclusión, Carlos es mortal. ¿Eso es verdad o es mentira? Claro que es mentira. ¿Es mentira? Estás haciendo o sea que tú eres inmortal. ¿Tú eres eterno, Carlos? Carlos, dos premisas súper sencillas. Dos premisas súper sencillas. Ateo de cristal. Respóndala tú, por favor. Carlos es un hombre. Perdón, todos los hombres son mortales. Carlos es un hombre. Conclusión, Carlos es mortal. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto, Warren. Vale, ahora, eso es una demostración de verdad. Para comprobar esa afirmación, ¿qué tenemos que hacer? Ir a desvivir a Carlos para demostrar que Carlos no es inmortal o no es eterno. Esa sería se llama como falsacionismo. ¿Sí? No, eso se llama comprobación. Yo para comprobar esa verdad, Carlos, yo tendría que ir hasta donde tú estás y desvivirte para comprobar que la afirmación de verdad que hice anteriormente es correcta. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre demostrar y comprobar. Ahora, si tú quieres una comprobación de Dios, efectivamente no se puede. Pero si quieres una demostración de Dios, sí se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no se existe. Claro que se puede. Existen más de 200 argumentos en favor de la existencia de Dios. Y si existen más de 1 millón de argumentos en contra de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Con argumentos. A ver, dime uno. Eso les digo, escúcheme, denme otro momentico. Escúcheme. Dime uno, Carlos. Sí. Yo te dije una. El simple hecho de que yo te necesite a ti, que eres un ser por definición inferior a él, es clara evidencia de que no existe. Eres tramposito. ¿Quién dice que lo necesita? ¿Quién dice que lo necesita? Sin ti yo no me enteraría de quién es Dios, ni sin el pastor yo no me entero de quién es Dios. Si ustedes no me hablan Carlos, pero ¿quién dice que necesita? Porque eso es una afirmación gratuita. ¿Quién dice que Dios necesita? ¿Dónde lo dice? Corrígeme si me equivoco, que si tú no me hablas de él, yo no me entero de él. Warrior. Entonces, ¿cómo quiere llegar a un fundamento, Carlos? Corrígeme, yo no sé Carlos, de él, entonces... Si no Carlos, sabe de él... Espérame, James, espérame. Antes de la llegada del cristianismo, por ejemplo, Aristóteles y los anteriores filósofos del cristianismo, muchos llegaron a la conclusión de que había un Dios que existía y no necesitaron que le predicaran el cristianismo. Entonces, Carlos, ahí te acabo de refutar tu afirmación. Estaban buscando una explicación, no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Exacto, y no necesitaron que les predicaran, Carlos. Exacto, y no necesitaron el cristianismo y llegaron a eso. ¿Cómo? Con la observación del universo, los efectos. Ok, pero no experimentar, pero no tenían la ciencia, verdugo. No estaban en 2024 teniendo la ciencia. Dime, Ateo. Ok, quería puntualizar algo. Si bien un argumento es una demostración, o sea, voy a mostrar que algo es lógicamente, o sea, puedo estructurar un argumento acerca de algo, no quiere decir necesariamente, y coincido con Warrior, de que es comprobable. El tema pasa con lo que estás
planteando ahorita mismo de cómo fue en la antigüedad el proceso de la creencia, es que sí, claro, si bien ellos observaron algunas cosas y por desconocimiento asumieron que era Dios, sí, Exacto. de todas maneras hay una carga de fe implícita en la decisión de decir que es Dios porque es algo de desconocimiento. Y lo que quiero puntualizar es que el tema de cuando tú, por ejemplo, tú, Warrior, tú crees en un Dios creador, ¿cierto? Creador y fundamento, sí, ateo. Ok, entonces, para ahorrarnos toda la charla que ya hemos tenido a lo largo de estos lives, todavía no hemos resuelto la brecha entre inmaterial y material, ¿no? Eso todavía no lo hemos resuelto. Ni atemporal ni temporal. Sí, pero no es necesario en este momento. Lo importante en este momento es aclarar con comprobación y demostración. Y aclarar también que el ateo tiene carga de prueba, porque ateo de cristal, yo El sé que tú ateo no exiges tiene una carga de respuesta prueba. respecto a eso, pero si yo no la tengo, eso no significa que Dios no exista, primero. Y segundo, tú tendrías que entonces formular una tesis de cómo funciona el universo sin recurrir a Dios. De hecho, el universo funciona sin el sostén de Dios. Lo que pasa es que la idea teísta es de que Dios sostiene nuestra realidad como tal. ¿Cómo o sea, funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo- Por ejemplo, cómo ¿cómo hacen funciona entes no exactamente qué? pensantes para actuar con un propósito, ateo? ¿Cómo hace entes Tendrías- no pensantes tendrías que- para ir tendrías con que- un propósito? Tendríamos que ver si los entes tienen propósito. Claro, por ejemplo, un microorganismo que no tiene cerebro y no es pensante, tiene ya implícito la carga de supervivencia y reproducción. Y de hecho, lo tiene implícito y no tiene cerebro. Y lo hace todo el tiempo, lo busca todo el tiempo. Un electrón, un protón, Okay. se ¿Tú mueven estás diciendo que las células sin y los tener... electrones y protones son conscientes? No, estoy diciendo que tienen información implícita y tú tienes que demostrar de dónde viene esa información, No, porque pero actúan con un propósito. tú estás diciendo que aunque este tipo de microorganismos tienen conciencia, porque Conciencia. para tener No, un propósito tienes que ser tienen- consciente del propósito, ¿no? Bueno, tienen que tener un final, un acto final, Pero por un eso, el acto desarrollo final, ¿qué hacia cosa nosotros. es? ¿Qué cosa es el acto final? Tener un propósito, ¿cierto? Sí, es la forma de expresar. Ok, ahora tú me puedes decir cómo algo que no tiene conciencia puede tener un propósito. Claro, tiene que participar de Dios. Ah, Tiene bueno, que participar de eso es Dios. teología. La información, Eso no es falseable. la información no puede venir por él solo, tiene que ser dada por un agente externo. Por lo tanto, tú tienes que demostrarme a mí cómo esa información llega a estos microorganismos y entes no pensantes y cómo actuar con un fin. Pero por eso te digo, o sea, el hecho de que un organismo vivo funcione como funcione, tú le estás atribuyendo una conciencia y le estás atribuyendo que eso No, es porque le participa estoy de atribuyendo Dios. información, no, le estoy Pero atribuyendo que ese ente no puede ser consciente por él mismo y no puede causar ese efecto por él mismo. Por lo tanto, necesita que esa información llegue de otro lado. ¿Cómo lo explicas tú? Yo lo explico a través de Dios. ¿Tú cómo lo explicas? No, yo no soy biólogo para explicarte cómo funciona una célula. No Vale, entonces basta. con el electrón y el protón. Electrón y protón, ¿cómo lo explicas? A ver, Warrior, tenemos que dejar claro algo. Tú estás diciendo a priori, que existe la participación de los entes en Dios. Y estás Sí, dándome es mi algo que explicación. yo no, escúchame, estás dándome algo, una información que yo no domino para explicarte que probablemente alguien sí la va a tener biológicamente Entonces, y a través de la eres un física. ateo desde la ignorancia, varón. No, Ateo. no, amigo. Fíjate tu error. Yo se lo puedo Tú asumes que yo estoy equivocado. Tú asumes que yo estoy equivocado, pero reconoces que no tienes la información suficiente para refutar lo que acabo de decir. Siempre Entonces, voy a Eso hace un muy reconocer, escéptico. siempre No voy a apelar a Dios. siempre voy a reconocer que si me falta información no me voy a meter a asegurar algo que no sé. Siempre lo hago. Exacto. No puedo ser Exacto. desconocido. Escuche, Está cayendo. mira, Ateo Cristal, tú dijiste que leías la Biblia. Hay un texto bíblico Amigo, que yo voy a el leerlo. tema de la existencia de Dios no es bíblico, amigo. Párate un rato, espérate. Párate un rato. Amigo, escúcheme, mira.
tú dijiste que leías en algún momento y hay un texto clave que explica del Dios creacionista, Amigo, esa es que tú no lo teología afirmas. revelada, amigo. Eso no es ninguna prueba de que Dios exista. La Biblia no es ninguna prueba de que Dios exista, amigo. Párate un ratito. Hay un texto clave, y yo te leo y te voy a preguntar Vamos a ver, dónde está lee escrito el en tu texto libro. clave. Lee el texto clave que tú hablas. Que yo No, te voy a pero dar espérate, el texto Carlos, clave. no Porque quiero, lo que- espérate, escuche, no quiero mira, que pero yo quiero porque saber, si realidad- espérate, amigo, espérate, déjame que no se quede en el aire esto, lo de Warrior, Señores, que yo no sepa exactamente cómo funciona una célula y un organismo vivo, de cómo el funcionamiento en su entorno funciona, no quiere decir tampoco que Dios existe y le dé esa participación. Tendríamos que explicar cómo Dios le da esa participación a ese y al niño. Yo me declaro ignorante del tema, ok. Yo no sé cómo funciona. ¿Tú me puedes explicar cómo Dios le da la participación a esa célula para cumplir su propósito? No te lo voy a Claro, explicar, es la porque él no quinta sabe. vía. Él no sabe. Es la Nada más quinta te va a decir vía, que Dios existe. por eso inicié con demostración y diferencia de comprobación. ¿Por qué? Porque la Señores. quinta vía precisamente son tres premisas que concluyen en que todo ente debe y necesita de un ente exterior al mismo para tener ese propósito, esa finalización. Vale, Pero pues la teoría de obviamente evolución- la teoría de es un evolución mata tu argumento que teoría. lleva tiempo, y si no tenemos claro ni siquiera qué es demostración y comprobación, como Carlos, que acaba de negar las dos premisas más básicas de el hombre es mortal, Carlos es un hombre, por lo tanto Carlos es mortal. Si niega esas dos premisas, pues obviamente, ¿cómo voy a pasar a explicar la quinta Mira, vía de Warrior, Tomás? vamos a pasarlo a algo que entendamos todo. ¿Qué te parece? ¿No te parece un poco más didáctico para todos los que están escuchando? Es partir de algo que No, conozcamos todos. escuche, ateo, mira, para formular una charla tú tienes que tener conocimiento por lo menos de las dos partes. Entonces no se va a generar una charla amena. Por ejemplo, Carlos ya negó que no sabe cuando le preguntó Wario, y tú también. Y tú dijiste, tú mismo me puedes explicar. Entonces, ¿a dónde llegaríamos con esto? No tiene Que no sentido. saber, Entonces, no saber no significa... Carlos y no ateo, vale la pena mira, hablar. ahí está Jorge Barrios, que es un experto en el tomismo y en las 5 vías. Él Voy a hacer claramente esta te lo puede explicar mucho Señores, mejor a ver. que yo. señores, voy a hacer una... Si pueden una subir a pregunta. Jorge, sería genial. Necesito hacer... Ok, mira, lo que yo estaba diciendo, Warrior y James, que deberíamos partir de un punto en común, no por conveniencia, sino para que se entienda. Entonces, si tú y yo hablamos de algo, deberíamos de partir de algo en común que los dos entendamos para poder explicar a partir del hecho común o del tema en común lo que estamos planteando. Porque si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Tú me puedes explicar cómo la luna gira, en qué momento. Yo no soy astrofísico, hermano, no te voy a explicar absolutamente todo con detalle, y tú me vas a decir, como no sabes esta parte de esta explicación, tú no puedes hablar del tema. ¿Sí me entiendes? O sea, vamos a entrar en un bucle de decir, pero tú no eres astrofísico, tú no eres médico, tú no eres biólogo, tú no eres... Y vamos a tener un bucle tremendo. Eso se entiende, eso es verdad, eso se entiende. Yo lo que quería era preguntar era esto, ahorita se estuvo hablando, Wario, dame un segundo, lo que se estaba hablando ahora, en un momento de la conversación de tantas cosas que se han hablado, es de que muchos cristianos llegaron sin que nadie les predicara. Ahora, yo creo que algunos de estos muchachos que están acá, Carlos y bueno, el que aparece ateo, que no me gusta decir esa palabra, que me expliquen de pronto entonces cómo yo pude llegar al cristianismo sin que nadie me predicara la palabra. ¿De qué manera podemos explicar el encuentro que tuve con un ser diferente? Brother, pastor, con todo respeto, eso es algo subjetivo, una experiencia particular. Déjeme lo desarrollo, moderador, permiso, un permisito. Entonces, lo que yo quiero decirle, yo entiendo que es algo subjetivo, pero es algo que pasó exactamente, y por eso les digo, si a ustedes no le ha pasado algo, no hay manera de que puedan entender que hay un ser superior. Y se basan en la letra y no la van a entender, ¿sí? Ok, yo tengo una respuesta para ti. Va a explicar algo que vos literalmente
pero hay algo diferente a la letra, que es la presencia del Dios mismo. Y si ustedes no van a sentir algo así, nunca van a entender de lo que están hablando. Pueden seguir. Eso es lo que yo decía, Carlos, yo te decía, por eso hay una actividad, escuche, mira, por eso yo te decía lo que dice el pastor, hay una actividad fuera de la materia, no propia de la materia, y eso tú no lo puedes negar. Por ejemplo, si yo te explico sobre el poder de la brujería. Yo no estoy aceptando la explicación, no le estoy comprando el cuento, sí, para que se entienda en español. No le estoy comprando el cuento, yo no estoy negando. No comprar el cuento, no tragarse un cuento, no es lo mismo que negarlo. Yo acepto que tú me vengas a donde mí con el cuento, con otra versión. Pero lo que está diciendo el pastor, para responderle, básicamente lo único que tengo que decir es, yo también fui cristiano y también creí que, y afirmé en su momento, que Dios también se me reveló. Entonces, ¿cómo usted me explica a mí que una persona que Dios en su momento se le reveló y creyó y fue cristiano por muchísimo tiempo, cómo una persona con esa creencia puede por sí mismo terminar no creyendo en el mismo Dios que supuestamente se le reveló? Mira, yo te puedo dar un ejemplo de un que la pregunta es para el pastor. Eso es simplemente cuando, escúcheme, si usted creyó y dejó de creer fue porque, por una de dos cosas, o porque tuvo una decepción o porque decidió dejar de creer. Claro que no. O sea, no puede ser por una... Es decir, yo no decidí dejar de creer porque me dio la gana, sino porque por varias razones, no por resentimiento, no por nada. La razón por la que yo no creo es porque descubrí... Entonces, es que Carlos, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Lo que pasa es que le estás haciendo una pregunta al pastor que no puede responderte porque justamente tú tendrías que responder dicha pregunta. Exactamente. Yo lo estoy respondiendo, pero me estoy aclarando, estoy dando mis razones. La razón por la que yo no creo es porque descubrí falacias en mis razones para creer. Carlos, entonces tú eres agnóstico. Agnóstico, sí. Vaya. No, yo quería debatir con el ateo, o sea, ateo de cristal, ¿tú eres ateo o eres agnóstico? Ateo. Vale, ¿cuáles son tus argumentos para negar la existencia de Dios? Mi postura filosófica ante la deidad, amigo, es que yo no creo que Dios existe a través de racionalizar los argumentos que plantea la parte teísta. No me cuadran, se me hacen ilógicos y contradictorios, por ende yo no creo en Dios. Sí, yo me identifico con la definición de ateo. Pero eso sería prácticamente decir, no hay razones para creer en Dios, por lo tanto no existe. No hay razones lógicas para creer en Dios, por eso no existe. Un ser ilógico no existe. Eso justamente es una falacia que apela a la ignorancia. Ok, lo mismo que hacen los que creen en Dios, apelan a su ignorancia. Entonces te está diciendo que tu ateísmo se fundamenta en la ignorancia. No, yo no he dicho eso, lo has dicho tú. No, tú lo estás diciendo porque estás diciendo, no hay razones lógicas para creer que Dios existe, por lo tanto no existe. Sí, claro, Bueno, señores, los seres ilógicos existen. Vale, demuestra que Dios es ilógico. ¿Ah? Demuestra que Dios es ilógico. Ok, un ser inmaterial fuera del espacio, del tiempo, de la realidad, de nuestra realidad como la conocemos, fuera del universo. Un ser inmaterial no puede crear. No puede creer. Me parece ilógico eso. Escuche, Vale, mira. Algo inmaterial no puede... No, déjalo que desarrolle, porque solamente está lanzando información, pero no ha desarrollado nada. Solamente dijo, un ser inmaterial, espacial, atemporal, no puede crear, me parece ilógico, ¿vale? Desarrolla. No puede crear materia. Exacto. Dame Esos son principios lógicos. No, pero dame un ejemplo de un ser inmaterial que crea materia. No me cambies la No carga de la estoy cambiando prueba. nada. No estoy cambiando Sí, nada. lo estás haciendo porque quieres que yo te demuestre que un ser inmaterial puede crear materia cuando tú eres el que está haciendo diciendo que no reclamo puede de que ese hacerlo. ser existe. Entonces tú tienes que demostrarlo. No, espera.
espérate un ratito. Partimos en que ateo puede demostrar que Dios no existe. Jorge, Esa afirmación es- si vas a subir a jugar a quien tiene la carga de la prueba, esto va a ser un juego de niños, Jorge. No, los dos tenemos la carga de la prueba, pero esta vez yo Por te he eso te solicitado- estoy diciendo yo- que no hay pero- evidencia de que un ser inmaterial pueda crear materia, Jorge. Desarrolla eso, desarrollalo. No, ¿Tú tienes no alguna estás- evidencia no de que un estás- ser inmaterial? no estás- Ah, que sigues apelando a la ignorancia. Escúchame, Pedro. No estás diciendo tú, no hay evidencia de que un ser inmaterial pueda crear materia. Lo que tú Así estás es. afirmando es, no puede un ser inmaterial crear materia. Y eso, Ujú. y eso es esa versión que tienes que demostrar. ujú. Vale, demuestra. No hay ni un ejemplo ni evidencia que un ser inmaterial pueda crear materia. Esa es la evidencia. Otra vez apelas a la ignorancia. Eso no es apelar a la ignorancia, Ok, tú ya, tienes que no, espérate, definir. Carlos, espérate. Ok, me declaro ignorante en el tema. Por favor, ¿me puedes probar que ser inmaterial puede crear materia? ¿Y cómo lo hace? Vale, pero cerremos con estos. Entonces, estás Ok, afirmando... soy que el ignorante. ateísmo- Si te hace feliz, soy ignorante. No. Ok, pruébame no me tú hace ahora. feliz. No me hace feliz. Lo que yo quiero que digas con tus palabras es que tu ateísmo se fundamenta en la ignorancia. Perfecto. Mi ateísmo se fundamenta en la ignorancia. Ok, ahora explícame cómo un ser inmaterial crea materia. Vale. ¿Qué es lo que relaciona su ser inmaterial con un ser material? Un ser inmaterial, el que posee masa, que ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia. No, te pregunto qué es lo que relaciona un ser inmaterial con un ser material. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es lo que relaciona a un ser inmaterial con un ser material? Ajá, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común un ser inmaterial y la palabra ser? Exacto. Ujú. Los dos tienen un acto de ser, ¿cierto? La La palabra diferencia, ser. claro, se define esa metafísica como es el acto de ser. La diferencia vendría a ser que justamente el ser material y el ser inmaterial sería que uno está compuesto de un componente corpóreo, mientras que el otro no. Jorge, Bien. mira, Pero- no quiero cortarte, pero los argumentos del ser, del ente y cómo el ente participa del ser, ya me lo sé. Yo lo único que quiero que me expliques es cómo el ser inmaterial crea materia, no cómo la Exacto. sostiene filosóficamente, cómo Exacto. crea materia. Exacto. ¿Cómo crea materia? ¿En qué sentido? ¿Quieres una respuesta? ¿Cómo crea la materia? Serías la primera persona en el universo que no me da respuesta a cómo un ser inmaterial crea materia. Tendrías tú la respuesta para satisfacer toda la ansia que hemos sentido nosotros de saber cómo empezó el universo y cómo se creó la materia. Dinos, ¿cómo fue? Es que justamente ahí tienes una confusión. Piensas que la creación ex nihilo debe ser como la formación de cuerpos en la física. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieres que te describa justamente, cómo Dios hizo con sus manitas, sacó materias y moldeó y hizo el mundo? ¿Ese tipo de descripción quieres? Bueno, Quiero el que está me reclamando expliques eres tú. cómo un ser inmaterial, al decir inmaterial ya estamos hablando de un concepto de materia, al decir inmaterial, como un ser inmaterial crea materia. Jorge, explícame. Vale, es a partir de creación es nihilo por omnipotencia. O sea, porque le das el atributo de todopoderoso y así ya, nada más. Esa es la respuesta. Porque Dios es todopoderoso, puede hacerlo. Yo no entiendo el tigre. Justamente por ser primera causa, pues, ¿no? Porque tú ya estás presuponiendo que hay un Dios para tu pregunta. Jorge, creo que no me vas a explicar, ¿no? No te voy a explicar. No, Pero sí mira, te he dicho. vamos Te he dicho, a hablar algo, Jorge, muy tú me has pedido, Conoces sobre el falsacionismo filosófico. El falsacionismo filosófico. Tú estás al tanto de qué es y No. por qué es, por qué funciona, o sea, por qué es tan útil a la hora de formular esto. el falsacionismo de Karl Popper, sí lo sé. ¿Qué te dice? Solamente quiero terminar con esto. La pregunta de Ateo de Cristal no es si Dios existe, sino cómo Dios, presuponiendo su existencia, puede crear la materia. Yo leí la respuesta presuponiendo la existencia. No me has dado la respuesta. No. ¿Puedes dejarme terminar? Justamente porque Dios, ya asumiendo que existe, porque la pregunta presupone que existe, ya asumiendo que existe, es omnipotente y es fundamento de la realidad.
Entonces, bajo esos dos atributos que ya estamos presuponiendo su existencia, no hay ninguna razón y sí lógica para que no pueda crear la materia. Claro, si a priori asumimos que Dios existe, yo no te podría preguntar, pero sí sabes lo que estás haciendo, ¿no? O sea, mi cuestionamiento es, obviamente, para poder negar la existencia de Dios, tengo que hablar de Dios y cómo ustedes lo componen. Obviamente voy a tener que hablar de Él. No quiere decir que estoy aceptando que Él exista. Estoy aceptando el concepto para estoy poder diciendo que discutirlo. estás aceptando que existas. Estoy diciendo que tu pregunta presupone que existe. Jorge, bendiciones, ¿cómo estás? Sí, claro, Mira. porque ¿cómo te lo pregunto? Ahora, Y otra cosa. Entonces haz una pregunta más fundamental, ¿no crees? Ay, Jorge, de verdad. Mira, Jorge, si Dios puede violar las leyes de las matemáticas y de la lógica, porque tú estás diciendo que un ser inmaterial puede crear materia, está violando las leyes de todo, pero está bien. Si Dios tiene la facilidad de hacer eso, entonces la razón y la lógica se convierten en un capricho de Dios, que realmente no está obligado a explicar De nada. principio lógico, Y de principio esto- lógico se está violando el creación es nihilo. Hermano, pero te está diciendo que un ser inmaterial como Dios puede crear materia. Cuando se le pide que lo demuestre, usted simplemente dice omnipotencia. ¿De dónde tú sacaste el atributo de omnipotente? De la cabeza. Justamente por ser primera causa. Porque ningún... Justamente ser claro que no. por ser primera causa. Pero eso ya es a priori asumir que existe. Eso es asumir. No, Claro, porque la ¿de dónde teoría surge? atribuye existencia, obviamente. ¿Cómo surge de la nada? No surge nada. Según estudiosos, científicos, ateísta, escúchame, ateísta, creo que te considero una persona ateísta, una persona que tiene una posición, ni siquiera agnóstico, porque tienes que ser un equilibrio, tienes que ser una balanza, porque según estudiosos, grandes científicos, como Albert Einstein, que tú, me imagino que tienen que conocerte historia. Albert Einstein era ateo, pero sigue. No, no es necesario. No es necesario tanto estudio. El Dios de Spinoza. Tú hablas de Si tú dices que él creía en el Dios de Spinoza, tú no sabes, El Dios de Spinoza, oye esa no has vaina. investigado mucho. Pero mira, Mira, vamos a responderte pero antes de irme lo de la nada. Si de la nada nada sale, entonces Dios no puede existir. Dios no puede existir, porque Dios no es nada. Si esa premisa es verdadera, que nada puede salir de la nada y Dios es algo, tú te disparaste en el pie. Jaque O sea, mate. ese argumento, Jaque mate. te lo hiciste tú mismo. Jaque mate. El Jaque Dios de mate. Spinoza era un concepto panteísta. Como tú dices, si tú te lees un poco sobre Einstein, te das cuenta que No era es un concepto mucho más que panteísta, es ateo. un concepto panenteísta. Pero ven acá. ¿Me puede escuchar? Yo soy el único O sea, que vivo muteado aquí. ok, escúchame, está bien. Si de la nada no surge nada, según esa teoría que tú estás fundamentando, No, esa teoría no. Si tú decides nada no sale nada, entonces Dios tampoco puede existir. papi, ya, pero déjame, o sea, ya tú hablaste, ¿verdad? Vamos a respetar. Si esto es un debate, según el debate, cada quien tiene una postura y hay que respetar. Si tú hablas, está bien, hablo. Si no, o sea, cada quien, o sea, yo respeto tu postura de ateísta. Si eres agnóstico, yo respeto tu postura. ¿Ves? Entonces, si tú estás diciendo, estás fundamentado que de la nada no surge nada, ahora te voy a hacer una sola pregunta. Y allí yo apago el micrófono y usted me va a responder. Si de la nada no surge nada, dame una teoría del fundamento del ateísmo. ¿Por qué te fundamenta de que no hay existencia de Dios? ¿A qué te basas tú? A de que tú saliste de unas moléculas, de un Big Bang o de... Estos creyentes dan... Pero ¿cuál es la pregunta? Él no ha hecho ninguna pregunta. Pero la José. pregunta es, yo quisiera, porque el fundamento aquí yo creo que está hablando de la existencia de Dios. Ok, tú niegas la existencia de Dios. Ahora, si tú Yo niegas no la niego, existencia- no la niego, no la acepto. Ajá, no la, escúchame, entonces eres un agnóstico, porque Te lo he dicho desde el principio, no la acepto. escúchame, ajá, si no la acepta, ahora dame tu base teórica, fundamental, histórica, de que por qué no crees, o sea, ¿por qué? Porque si un simple capricho de que tú no No, sé- un simple capricho, no un simple capricho. Claro que no, no un simple capricho. Pero mira, tengo una reunión, te voy a dejar aquí a Rubén, que está ahí abajo, que después que yo me vaya, él se va a encargar de argumentarte en lo que yo estoy en mi reunión. Pero mira, no es un simple capricho.
razones tengo de sobra. Claro. Empezando por el hecho, la creencia en Dios se fundamenta en dos cosas, en dos pilares. Número uno es la creación del universo. Número dos, la creación de nosotros los seres humanos, o sea, la creación de las especies. ¿Cierto? Necesariamente. Perdón, y la resurrección de Cristo, obviamente, para los cristianos. Bueno, para los cristianos. Para los cristianos, exacto. La razón por la que dudo del cristianismo. Primero, porque viola también los principios de cualquier lógica, pero igual, si me voy a la misma Biblia, no me encuentro con diferentes versiones del mismo hecho y no de testigos oculares. Eso me indica que algo huele raro, o es falso. Eso es lo primero que me indica eso. Con respecto a la creación también mía, como seres humanos, ya nosotros sabemos hace más de 150 años dónde venimos. Venimos evolución, pasamos por un proceso evolutivo. La evolución desmonta el proceso mito. evolutivo. Dime ese proceso evolutivo. ¿Qué? Dime ese proceso. De ahí. O sea, Teoría de tú evolución quieres a través saber. de la selección natural se llama. Sí, Oye, tú no ajá, tienes ¿y que quién investigar. creó la selección natural? ¿Quién creó Nadie la selección natural? nadie la creó, es un proceso. Nadie. Vamos. ¿Cómo entonces me estás diciendo de que de la nada no surge nada? Si, según la ciencia. No, No, José, es que José. Pero José, ¿cómo va a decir que de la José, nada va a surgir José, una naturaleza José, así ya? José, Te José, dije, espérate. Mateo, escúchame O sea, bien, tienes que aprender sobre qué es una teoría científica, que es una teoría de los creyentes como tú, pero igual. Y yo voy a volver. Yo apruebo la ciencia, pero si eres científico, ok, si eres científico, tienes que ir a la historia, papi. Sí, Mira, pero tú no eres el que decide qué tú apruebas de la ciencia o no. La ciencia. y ahora tú sí la pruebas. No. Yo no. Y entonces, Yo acepto dame, la explicación, tienes que mantenerte, si la ciencia, escúchame, si la ciencia no ha negado a Dios, si la ciencia ha dicho no existe, vuelve y te repito, Te tienes que pregunto, ¿la mantenerte en ciencia ha equilibrio. negado los unicornios? ¿Ah? ¿Ha negado los unicornios la ciencia? Vuelve y te repito, si no hace, si los científicos, No, los grandes que esa no fue la científicos, pregunta. ¿Ha si negado los la grandes existencia de los científicos no han unicornios negado y la dragones? existencia de Dios, ¿cómo tú te atreves a decir Él no te que va a no existe responder, por un él te simple va- él cambio no me va a de que responder, no obviamente. existe? Él te va a evadir. Él va a evadir, pero como te digo, ¿en qué me baso? En que, por ejemplo, el Dios cristiano supuestamente resucitó y obviamente sabemos que eso no pasó. Me baso en que el origen de las especies sí tiene explicación y no necesitamos a Dios para ¿Cuáles eso. son? Entonces, Dime, si yo no dime le debo la de creación de principio. la vida, No es la demostración y de del verdad. universo, Dame hipótesis, dame una hipótesis o estudio histórico que tú me digas el científico tal, Churbe, este hizo este estudio, según se basan a pruebas y errores, se puede a hechos perfectos de que así surgió el mundo, de la nada. Por lo menos nosotros tenemos un fundamento, como te dice, los creyentes, tenemos un fundamento que nuestro Dios, omnisciente, omnipotente, hizo. No, que esos son inventos, son conceptos. Ok, está bien, pero esos son inventos, pero por lo menos tenemos algo. Pero dime usted, los ateos. Tienen inventos. Yo me puedo inventar también que fueron los... ¿A qué se basa? ¿Puedo intervenir? Pero igual, vengo ahora, Rubén. Ok, Quédate ahí ¿a qué se conmigo. basa? Yo lo Ok, que digo, ¿a qué se basa? José, ¿me puedes Vamos a explicar? hacer ese equilibrio. Vamos a hacer, Cristal, que de la naranja surgió la naturaleza, de la nada. Eso No, es. es que no avancemos con algo que no estamos planteando bien, José. José, la evolución, para Ok, empezar, pero, el proceso, pero escúchame, por favor. Dame el proceso evolutivo. Pero, del inicio. José, por favor. El proceso evolutivo ni siquiera niega la existencia de Dios. Para empezar, tendrías que hablar de abiogénesis para poder llegar a cómo desde la primera organismo celular, unicelular y pasar por todo eso. O sea, eso no es el tema de discusión, no estamos discutiendo eso. Si tú niegas la evolución, es tu problema. Ya tú tendrás formas de explicarme cómo pasamos de los primeros homínidos hasta pasar por el Homo sapiens y llegar a ser los humanos que somos. Ya tú tendrás una razón para explicarlo y cómo explicarlo. No sé cuál es la que tú tengas, pero para poder negar la evolución vas a tener que meterte en un problema de explicación evolutiva que no sé cómo lo vas a resolver. Pero bueno, si no quieres creer en la evolución, es tu problema. Es el mío creerlo también. Chicos, no tiene...
De hecho, chicos, ya para dejar la parte de la ciencia y centrarnos en el tema principal de la existencia de Dios, ninguna teoría, ninguna, ¿Chico, me escucha? Rubén, ese micrófono no se oye bien. Trata de corregir eso porque no se oye, no se escucha bien. Hay un ruido. Ninguna teoría biológica, aunque la homeogénesis se demuestre, aunque se descubra que el universo es eterno, no importa, porque todas esas son causas intermedias segundas. No están cuestionando la causa primera, que es justamente donde se postula la existencia de Dios como causa primera, fundamental y total de toda la existencia. Entonces, si el universo es eterno, si la homeogénesis es verdad, si el Big Bang se dio, si la materia es eterna, no importa, porque al final la existencia de Dios se postula como principio fundamental. Vamos a dejar a Elías, que está un ratito ahí. Hola, muchísimas gracias. Saludos a todos, bendiciones a todos mis hermanos, sean creyentes o no en el Señor. Yo respeto a todos los que quieran creer, ¿vale? Primeramente, darle las gracias porque siempre me maravillo de uno u otro lado, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Primeramente quiero decir que aquí todos, para poner como ejemplo, aquí todos, cada uno de nosotros somos manzanas podridas. ¿Qué quiere decir? Que recibimos muchísima información, cada uno de nosotros, y luego utilizamos la información según nos conviene o según memorizamos, ¿sí? Entonces quiere decir que somos seres imperfectos. Vale, partiendo de la base me gustaría, simplemente me va a llevar 2 minutos, voy a tratar de ser lo más breve posible. La física dice que materia es todo aquello que compone el universo y ocupa un lugar en el espacio. Bien, hay 4 tipos de fuerzas que rigen la materia, que son nuclear débil, fuerte, gravitatoria y electromagnética, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros componemos una poesía, ¿en cuál de esas materias, o sea, en cuál de esas fuerzas entra esa poesía? No entra en ninguna, con lo cual es un misterio a resolver. O lo que decimos los cristianos es que tenemos un alma, ¿vale? Por segundo, la teoría de la evolución... Estoy escuchando, déjeme hablar, por favor, termino muy rápido. La teoría de la evolución es infalible. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que dicen haber un cambio de especie, es decir... lo que vemos ahora en la naturaleza, en la evolución, lo que vemos a día de hoy, no hace 8.000 millones de años, sino a día de hoy, no podemos ver un cambio de especie real. Si yo le pregunto, por ejemplo, a mi hermano ahí abajo, el de cristal, eso no dice la evolución. Por favor, ahora no te interrumpo. Bueno, dime un cambio de especie. Por ejemplo, un pájaro que ahora sea, en vez de pájaro, sea un delfín. A día de hoy, visiblemente, no lo puedes decir. Total desconocimiento total de lo que es la evolución. Estás partiendo de una premisa que no es pero no me preguntes cosas que no son exactas, Elías. Por favor, rechazó esa teoría. Déjeme terminar, que está 40 minutos por lo menos escuchándolos a ustedes. Y por último, porque no vamos a llegar a un acuerdo ninguno de nosotros, ¿vale? Porque unos tienen un pensamiento y otros tenemos otro pensamiento. Pero se les voy a poner como ejemplo, y esto sí lo sabemos todos, y aquí nadie lo puede negar, que Jesús hubo un hombre que dice la historia, no la Biblia, sino la historia, que hubo un hombre que existió en esa época que se llamaba Jesús y que andaba en esa época. Con lo cual Jesús existió como hombre, ¿no? Luego los cristianos creemos que para nosotros es nuestro Dios y que hizo milagros, sí. Pero ahora bien, si leemos la Biblia, aquel crea o no crea que lea la Biblia, sabe perfectamente que si lleva su vida según las normas de la Biblia, su vida va a ir mejor. No va a ir peor, va a ir mejor si obedece lo que dice la Biblia. Entonces quiere decir que algo de razón tiene que tener. Y por último, para terminar, ya termino con esto, la ciencia demuestra que el bien siempre está por encima del mal. Es decir, las células buenas tienen una carga positiva, cosa que las células malas tienen una carga negativa. Eso algo querrá decir dentro de la ciencia. Y por último, ya termino, léanse el libro, por favor, de verdad, lo digo de toda razón. El último libro que sacó el Robert Wilson, que es Premio Nobel en Medicina, que dice las pruebas de la ciencia, Dios existe. Vale, léanlo y a partir de ahí que cada uno saque conclusiones. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Sí, buenas tardes. Mira, de la nada no puede subir, no puede salir nada. Eso es obvio. Pero el creyente ha postulado aquí el caballero, ha postulado aquí que sí, de la nada puede subir, de la nada puede surgir nada. Entonces la pregunta es, caballero, ¿quién creó a tu Dios? ¿De dónde sale tu Dios? Segundo, todos los dioses son cuentos de mitología, señores. Léanse el Código de Hammurabi, léanse las tabletas de Esmeralda, léanse el epílogo de Gilgamesh. Todas estas creencias judeo-cristianas se basan a otras mitologías que ya habían surgido por miles y miles y miles de años anteriormente de que los judíos existieran, anteriormente de lo que cristianos existieran. Ya todas esas creencias son basadas a otras creencias. Bueno, si ustedes hacen, si ustedes se hacen la pregunta de cómo llegaron, vamos a un ejemplo, la Biblia se contradice del principio al final. Por ejemplo, en Génesis, Dios dijo que haga luz, pero no creó los cielos, el sol, la luna, hasta el cuarto día. Entonces, son incongruencias que hay, incoherentes, que si cualquier persona que tiene una lógica, que piensa críticamente, sabe que es un libro que no lo puede coger literal, es un libro metafórico. O sea, todo es metafórico. Entonces, el creyente quiere decir no, pero la historia de Noah fue actual, fue literal. La historia de Adán y Eva fue literal. Y eso son falacias bien grandes, controversivas, porque si Abel mató a Caín y él salió a buscar una mujer, coño, pero ¿de dónde salieron la gente? Si ellos son los primeros humanos, que según la mitología judía. Entonces, mi gente, voy a concluir con esto. Ustedes tienen que usar el pensamiento crítico, señores. Yo le pido que usen el Santa Claus. Si yo te digo que Santa Claus existe, tú me vas a decir, pruébamelo. Si yo te digo que yo puedo volar, lo primero que tú me vas a decir es pruébalo que tú sabes volar. Entonces, de eso se trata, mi gente. Wow, qué rápido llegué yo. Bien, quería refutar yo a Elías porque es al igual que él soy cristiano. Bien, esto de que con las 4 fuerzas fundamentales no puedes generar poesía es una falacia de composición, porque justamente tampoco con las 4 fuerzas fundamentales puedes explicar la diversidad de las especies, sino que se explica posteriormente en la teoría evolutiva. Ahora, sobre que no hay evidencia directa de que algunas especies hayan evolucionado, por ejemplo, que de un pez se haya convertido en reptil, es justamente porque ese tipo de preguntas nace en la ignorancia de lo que es la síntesis evolutiva, que justamente tiene sus principios como el gradualismo, la selección natural, la especiación y la deriva genética. Y sabemos que por el gradualismo que los cambios acumulativos en la microevolución producen una macroevolución, justamente que sería un cambio de especie o aún más grande, un cambio de género. Por otro lado, como ya había dicho desde el principio, no importa si la evolución es verdad o son mentiras, no importa si la biogénesis es verdad o mentira, no importa si el universo tuvo un comienzo o que el universo es eterno, porque el tema no es sobre las causas segundas que rodea el mundo, sino que el tema es sobre la existencia de Dios, y la existencia de Dios es un tema sobre la primera causa, sobre el fundamento de todo lo que existe. O sea, es un tema metafísico, no es un tema científico, no es un tema bíblico, no es un tema antropológico, no,
nada, como Bruno, que apeló a la antropología y también apeló a la Biblia. No, también está mal, porque la Biblia ya presupone la existencia de Dios, entonces no lo puedes usar para demostrar la existencia o la inexistencia, porque justamente es un libro teológico. Tampoco la antropología, porque las subjetividades de la raza humana nada tienen que ver con la existencia ontológica de algo. Entonces, el tema de la existencia de Dios es metafísico y como tal debemos cuestionarnos si hay una primera causa, si esta primera causa es temporal, es espacial o es atemporal, es espacial. ¿Cuál es la naturaleza de la primera causa como tal? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles serían sus propiedades si es que la hay? Entonces, el ateo tendría que demostrar que no hay primera causa y apelar a un pluralismo o a una postura parecida, mientras que nosotros los teístas tendríamos que demostrar que sí hay una primera causa. Bueno, sería todo por ahora. Hello. ¿Se escucha bien, Freddy? Sí, sí. Perfecto, por fin lo arreglé. Sí, saludo a todos. Yo me considero agnóstico ateo. Dígase que no estoy convencido que la propuesta de Dios, existe un Dios, ha conseguido la carga de la prueba, justo como dijo Carlos. Primeramente, escuchando a Elías, que ya se fue, él decía que todo lo de la evolución, que son cosas falsas, pero yéndonos a lo que muchos han hablado, vamos a suponer que el hecho de la evolución de las especies por selección natural es probado en falso hoy. Sale un paper aceptado por la comunidad científica que es falsa y que no cumple con toda la evidencia que ya se ha presentado, que no sirve. Eso no quiere decir que por tanto fuimos creados por Dios. No. Ahí lo que cabe es la persona que declara, que afirma que existe un Dios, tiene que demostrarlo. Tiene que hacer un caso y tiene que aportar todas las evidencias, porque si no estaríamos apelando al Dios de los huecos. Lo que la ciencia no explica, entonces lo llenamos con un Dios, que es lo que hemos hecho a través de nuestra existencia. O sea, todo lo desconocido le ponemos el label Dios y basamos toda nuestra vida en base a eso. De hecho, por tanto, no el hecho de yo decir, por ejemplo, de la nada, ¿de dónde surgimos? Si no fue a través de un Dios. Yo decir, yo no sé, yo no tengo carga de prueba, no tengo nada que demostrar. El yo decir, no sé, no tengo que demostrarte nada, y por tanto, cuando tú me digas, pues fue Dios, yo tampoco tengo que aceptártelo, porque tú tampoco estás proveyendo ninguna evidencia. En eso baso en eso me baso lo que pienso, y bueno, espero algún día alguien pueda convencerme, proveer evidencias de peso, buena evidencia, porque grandes afirmaciones requieren grandes evidencias. Entonces, cuando alguien pueda aportar esas evidencias, claro que me convierto. Yo fui creyente y ya hoy en día entiendo que no tengo razones suficientes para seguir siendo creyente, porque es todo basado en falacias y en poca evidencia. ¿Es cuánto? Hola muchachos, bueno, rápidamente, esta es mi última intervención, gracias por el espacio. Primero, acabaron de explicar que la ciencia no niega ni confirma a Dios, son los efectos, lo que observamos y cómo lo vemos y cómo vemos los fenómenos del universo que podemos argumentar en favor de la existencia de Dios. Ahora el gurú dijo, de la nada nada sale. ¿Quién está afirmando eso? Estamos afirmando es que debe existir un ser necesario que siempre haya existido, atemporal, no. Porque si entonces dices, no, entonces ¿quién creó a Dios? Eso es un disparo al pie, eso es matar la lógica, porque entonces tendrías que hacer una regresión al pasado infinito y ahí te tiras el principio de causalidad. Entonces hay que entender este tipo de cosas. Ya había explicado la diferencia entre demostración y comprobación, ya habíamos quedado de acuerdo con ateo digital,
con ateo de cristal que pueden existir argumentos en favor de la existencia de Dios y que la carga de la prueba es para ambas partes, porque si yo con esa lógica que acaba de decir Rubén o el Gurú o otro ateo que dijo por ahí, pues yo sencillamente puedo decir lo mismo. No puede no existir Dios y decir listo, y no tengo carga de la prueba porque es una afirmación. No puede no existir Dios. O sea, es así de simple. No, los dos tienen carga de prueba. Por eso yo confrontaba al ateo de cristal y decía, te tienes que explicar cómo los elementos que yo medio rozamos el argumento de la quinta vía de Tomás de Aquino sobre entes no pensantes. Y yo le increpaba y le decía, tú tienes que explicar entonces cómo estos entes no pensantes pueden llegar a actuar con un propósito. Entonces ahí nos quedamos. Sin embargo, estos Carlos Fuentes y el Gruber todavía no entienden que la carga de la prueba puede ser para ambos lados. Ahora, si usted dice, no, es que yo no sé cómo se dan las cosas, pero igual no lo acepto. Güey, eso es sentarse en una poltrona, cual rey, a esperar a que lo convenzan y no hacer ningún esfuerzo mental y cuestionarse su propia existencia. Eso es mediocre, güey. Eso es lo más absurdo que puede hacer una persona. No, yo me siento acá a que me convenzan cómo son las cosas y espero a que me convenzan, y si nadie me convence, pues Dios no existe. Eso es asumir una posición bastante perezosa mentalmente. Entonces hay carga de la prueba para ambos lados, ya, acéptenlo. Si no pueden, entonces declárense agnósticos, que sería lo más honesto. No sé, pues entonces no sé y ya, punto. Y por último, Gurú, hombre, ¿usted asume que nadie estudia historia o mitología o todas estas cosas? Claro que sí. El poema de Gilgamesh solamente hace un paralelo con el relato de Noé, del diluvio, y eso obedece a una memoria colectiva que había en ese momento en toda la zona, porque aparentemente todos vivieron el mismo fenómeno. Es como decir, yo puedo relatar cómo viví el COVID aquí, y allá en China pueden relatar el COVID de una manera distinta. Había memoria colectiva sobre el suceso. Ok, cosas que quiero aclarar. Se está manoseando mucho el tema de ateo y agnóstico. A ver, vamos a separar las cosas. El ateo cree que Dios no existe. ¿Puede haber un agnóstico ateo? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el ateo es quien cree que Dios no existe, pero a su vez el agnóstico va para el lado de cara al conocimiento, de demostración si Dios existe o no existe, tener pruebas a través del conocimiento para mostrar si Dios existe o no existe. Pero tú puedes ser agnóstico puro, que no se declara de que si cree o no cree, o puedes ser ateo agnóstico, o sea, puedes ser un ateo de que por creencia no crees que Dios exista, y puedes ser agnóstico también, no tener las pruebas o no querer presentar pruebas. O sea, dejen de decir que un ateo que no concluye en las pruebas que a ti te gustaría escuchar, se convierte en un agnóstico totalmente, porque es una creencia también el ser ateo. Entonces, hay que explicar eso. Lo otro, la carga de la prueba en un debate de TikTok me parece un juego de niños, porque para mí, históricamente, vamos a decir que la posición atea no tiene una razón de ser ni de existir si no existiera la posición teísta. Ojo, al nacer la posición teísta, nace la posición ateísta. No hay razón de ser una de la otra, son concomitantes. Entonces, la carga de la prueba histórica, si vamos a entrar en este juego de la carga de la prueba históricamente la tienen los creyentes. Porque primero nace la postura ateísta y luego la ateísta. Entonces, si vamos a reducir al juego de que tú dijiste esto, pruébalo, tú dijiste esto, pruébalo, vamos a conversar, vamos a llegar a un diálogo. Yo coincido mucho con lo que dice Jorge, de que esto no tiene nada que ver ni con la evolución, con la biogénesis, con la ciencia. Este es un tema netamente filosófico y metafísico. El problema es que cuando hablan de un Dios creador y la realidad, necesariamente vamos a tener que apoyarnos en la ciencia para poder probar eso. ¿Por qué? Porque mientras el argumento se mantenga en lo filosófico y en lo metafísico, bueno, la metafísica también concluye cosas de la realidad, cuando lo quieras llevar al campo físico,
vamos a tener problemas, vamos a tener que apoyarnos en la ciencia para poder mostrar cómo se crea materia a través desde un ser inmaterial. Entonces vamos a caer en el mismo problema. Por eso que nos entrampamos en eso, porque estamos mezclando un argumento metafísico con física. José, si estás ahí, es tu turno. Me escuchan, me escuchan. Claro. Bien. Sí, gracias, Freddy. Como te dije, gracias a Warrio, Jorge Barrios, que están aquí, Rubén Castro, me dijo que por una instancia tú tuvo parte de ser creyente. ¿Qué parte? Yo parto del punto de que a veces las personas ateas, vamos a decirlo así, no los agnósticos, porque no, hay que hacer una diferencia, hermano. Los agnósticos y los ateos. No es que yo soy medio agnóstico y soy ateo. Es chicha o es limonada, como dicen aquí. Es verde o es maduro. No existe en el mundo entero de que verdaderamente el río es aguas blancas o aguas negras. De eso de que queremos hacer un equilibrio, un balance, de que para tapar o para decir que yo voy a creer en esto porque no. Se trata todo, esa teoría que ha creado el ateísmo es basado a su sufrimiento. Porque no consigo evidencia, a esto me baso yo. Entonces se está creando él un mismo Dios. Yo soy Dios. O sea, yo soy que me creé, yo soy autosuficiente, yo puedo hacer esto y todas esas cosas. Como lo decía Vudú, creo que se fue. Yo le preguntaba a él con respecto a esas falacias que estaba diciendo de que lea el libro, lea esto. Me manda a leer todos los libros según la filosofía que él tiene, que son libros filosóficos de hombres que están en una posición que no creen en Dios, según él. Pero ahora yo le dije a él que si quieren ver evidencia, o sea, que le muestren evidencia, ahora le pregunto. Le hice una pregunta en el chat y ni siquiera me supo responder y le dije, hermano, ¿usted puede ver su cerebro? ¿Usted puede ver sus órganos? Ahora le pregunto a el amigo Rubén y creo que el amigo Cristal, yo quisiera hacer esa misma pregunta. ¿Usted pudiera ver su cerebro? ¿Usted pudiera ver su eso? O sea, ¿usted podía mostrarme eso? Entonces, estamos, como decía, comparto lo que decía mi hermano Warrio, que verdaderamente estamos esperando, ustedes se sientan a esperar evidencias y estas cosas que están aconteciendo a nivel mundial, tiene que tener, porque sí, una explicación como tal a lo que lo está haciendo Dios o no lo está haciendo Dios. Le digo, leamos un poquito más de historia. Hola, buenas tardes a todos. Estaba escuchándolos un poco. Gracias por invitarme, anfitrión. Bueno, primero que no existe agnóstico ateo. Para algo tenemos la Real Academia Española y especifica ateo como una postura que niega la existencia de los dioses en cuanto a creencia y negación y sabe que no existen, ¿ok? Y por otro lado tenemos el agnóstico. El agnóstico es aquel que no sabe. Por eso está esa duda. No hay agnóstico casado. Es como decir casado soltero. O sea, no. Por otra parte, el debate de la metafísica y después que se habla de ciencia. Bueno, si nos vamos a poner a argumentar en base a cosas que suenan bonito, que tengan sentido, ya sea apofánticamente o por la terminología o porque, no sé, XZ palabra, nos vamos a saltar la parte del contexto que vaya a soportar estas ideas. Por lo tanto, solo queda en un bonito discurso, muy bonito y todo, pero no me das un argumento. Es muy manipulativo decir, es que están pasando muchas cosas en el universo, que hay cosas que no sabemos. Ok, el ateo no tiene ningún problema de decir, no sé. Es mucho mejor aceptar que no sabemos o no conocemos algunos temas, pero no necesariamente necesitamos la explicación de un ser mágico todopoderoso que vaya a resolvernos el asunto. Nosotros omitimos esa parte porque no hay pruebas y no hay evidencia de ello. No es que estamos esperando sentados. Tenemos distintas disciplinas que apoyan todo esto dentro de las distintas ramas de la ciencia.
no sé, la astrofísica, la psicología, tenemos bastantes ramas que en general creo que está de más como especificar una por una, se me entiende fácilmente. Entonces creo que el tema que cuando empiezan a preguntarte cosas de, pero entonces, ¿cómo se creó esto? ¿Y cómo pasó esto? Entonces, bro, estás haciendo mal la pregunta, porque tenemos la ley fundamental de la materia. En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. La nada es solo un concepto filosófico. Y ahí es cuando empezamos a explicar la biogénesis, la teoría evolutiva y toda esa cosa. No es que un argumento superpone al otro o es menos válido que el anterior. Simplemente son preguntas que nos hicimos en los inicios de la humanidad y que actualmente gracias a la ciencia hemos podido tener ya una base que sostiene más este dilema, vamos a hablarlo en palabras bien tranquilitas, ¿no? Entonces, por eso sale todo este debate y explicamos nuevamente que no necesitamos seres mágicos, superpoderosos, místicos que apoyen las explicaciones que tenemos de las cosas y de cómo pasan las cosas. El hecho de que no conozcamos cosas, decimos no sé humildemente, pero eso no hace la acepción de, no sé, pero puede ser un ser mágico. Gracias, chicos. Ok, quería explicarle a todo y Cristal por qué no existen los ateos agnósticos. Si me permite, partamos de la pregunta, ¿qué distingue un ateo de un agnóstico? Justamente es la negación de la existencia de Dios, ¿no? El ateo niega la existencia de Dios, mientras que el agnóstico anula el juicio. ¿Cuál es la comunidad que hay entre ateo y agnóstico? Pues justamente el agnóstico, al anular el juicio de afirmar que existe Dios o de negar que existe Dios, no cree. Hay una anulación de la creencia, justamente porque no puede aceptar la proposición Dios existe o Dios no existe. Y el ateo también, al negar la existencia de Dios, tampoco cree, porque justamente no puedes creer que Dios existe y a la vez afirmar que no existe, es una contradicción. Entonces, en ese sentido, hay una distinción y una comunidad entre el ateo y el agnóstico. Perdona. Y el ateo es agnóstico. Jorge, perdón, te quiero interrumpir aquí. No estoy perdón, pero es que estás diciendo algo que no es cierto. Yo puedo conocer y a la vez saber algo. Es decir, puedo tener la creencia que es una postura frente a algo, es una premisa completamente que nace de una decisión a partir de que yo creo que es así, ¿viste? Pero puedo tener el conocimiento que soporte esa creencia. Y Correcto. Por eso digo, claro, no estoy diciendo que lo hayas negado, pero lastimosamente en tu argumento son un poco como, entonces son diferentes y por lo tanto se están contradiciendo y no hay una contradicción. Yo no dije eso. Déjalo terminar. Ok. Yo estoy diciendo que justamente hay una distinción entre ateo y agnóstico y hay una comunidad, o sea, algo en lo que se parece, que justamente que los dos no creen. Ahora, el ateo agnóstico, ¿qué distinción tendría del agnóstico? Ninguna. No hay distinción entre un ateo y alguien que es solamente agnóstico. Por lo tanto, os anularíamos la palabra ateo si quedaría solamente agnóstico. No. No existe ateo agnóstico. A ver, yo quiero... Eso mismo, a ver, no existe. Existe el ateo y existe el agnóstico. Ateo está más alejado que el agnóstico. Totalmente. Ateo, negación, solo quiero postular algo. Miren, la propia palabra, si no vamos ahora, quiero concluir primero, antes de decir esto, que la semántica no necesariamente refleja lo que el concepto es, porque probablemente inicialmente cuando las palabras o cuando los conceptos se crearon, semánticamente construyeron desde la etimología de las palabras. Ahora, los conceptos pueden ir evolucionando durante el tiempo, ¿ok? Para decir esto antes de decir lo que voy a decir. El agnóstico, que viene del agnosticismo, que es sin conocimiento, o sea, que no tiene conocimiento para demostrar algo, no quiere decir que no pueda ser ateo y agnóstico. ¿Por qué? Lo voy a explicar. El ateo
es aquel que no cree que Dios exista. No cree, alguna acepción también dirá por ahí que lo niega, justamente por la creencia de decir, yo no creo que exista. Obviamente lo vas a negar cuando te preguntan por él, ¿ok? Entendamos eso. ¿Ahí puede haber ateo agnóstico? Yo postulo que sí. ¿Por qué? Porque decir que eres ateo, así los ateos digan que no, es una creencia. Ya dejémonos los ateos de asustarnos cuando dicen que un ateo cree o no cree, porque el ateo puede creer en cualquier cosa. Lo único que nos identifica como ateos es que no creemos en dioses. De ahí en adelante podemos hacer cualquier otro tipo de etiqueta con los ateos, pero básicamente es creer que Dios no existe. Ahora, sustentarlo o no va a referir a un ateo positivo, negativo o un agnóstico. El agnóstico va a cerrar su voluntad de probarlo o no probarlo porque no tiene el conocimiento, porque bien lo dice la palabra, es agnóstico, no tiene el conocimiento para probarlo o para negarlo. Ahora, Ya, pero ¿cuál sería la diferencia? A ver, yo No la distinción. ¿Cuál sería la diferencia de que el agnóstico se abstiene? Ok, yo creo que acá no se trata de que uno se asusta por usar o no la palabra creencia. Como bien hace rato expliqué, creencia es una cosa, conocimiento es otra. Y como tú mismo lo dices, y estoy de acuerdo, ateo no leo completamente tu usuario, perdóname. No sé, no puedes tú afirmar en relación a un asunto que ni siquiera se puede operacionalizar. A ver, en ciencia tenemos una metodología. Cuando vamos a estudiar una variable, la que fuera, digamos, voy a estudiar la depresión en una población del psiquiátrico con síntomas de esquizofrenia, episodio paranoico residual, digamos, ya como psicólogo clínico, ¿no? Entonces yo estoy operacionalizando mi campo, mi variable que voy a estudiar sobre la independiente y la dependiente, y de esta manera puedo hacer un marco teórico, que es como se soporta la metodología, por ejemplo, de Sampieri y Sampieri, que es un libro muy lindo, por cierto, y de esta manera podemos llegar a una conclusión frente a la tesis, que es esta, ya sea la positiva, la negativa o la nula. Pero ¿qué pasa? El agnóstico, a diferencia del ateo, el agnóstico tenemos la división tanto etimológica como también la división de la nosológica, del saber o no saber, como tú estás hablando. Pero ese es justamente lo que nos diferencia entre los agnósticos y los ateos. Los ateos negamos absolutamente la existencia de dioses, y si nos piden esa posibilidad, porque no solo son los dioses del teísmo, también hay el deísmo, hay pues otras posturas, el panteísmo, entre otros, que es igual referente a llamarlo Dios o X concepto que no puedo demostrar o personalizar mediante una metodología científica. En pocas palabras, como le dijeron a Carl Sagan, ok, tú crees en Dios, yo te pido que me lo demuestres, no puedes, por lo tanto no te creo. Listo. Ahí estoy de acuerdo. Como muy bien algunos de ustedes lo mencionan, suspende el juicio, ya sea por el lado nosológico o por el lado epistémico. Por lo tanto, a pesar del argumento anterior, que estoy también de acuerdo que por la semántica, bueno, yo diría más que por la etimología y el estudio, obviamente, de las palabras, que ahorita se me fue el nombre de quienes estudian las palabras, ahorita se me va a venir, es que estoy un poco cansada, perdón. Entonces, este asunto, para cerrar la idea, perdónenme, es que el agnóstico y el ateo son diferentes acepciones en lo que conocemos como la Real Academia Española. Ok, el lenguaje puede cambiar, podemos hablar como se nos dé la gana, por supuesto, hay modismos y etcétera. Pero cuando estamos hablando en un debate formal o en un contexto específico de un asunto, yo no puedo jugar con neologismos. Y eso es lo que a veces pasa, y perdónenme si ofendo a alguien y lo voy a decir como soy, es a veces filopaja. Empezar y bueno, ¿y qué es un sofá? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Y estamos 10 horas describiendo lo que ya todos conocemos como lo que es un sofá. Y nos perdemos entre el discursito y las palabras y 3 horas y no demostramos nada. Y yo entiendo, podemos tener argumentos tanto emotivos, experiencias personales, etcétera, para tratar de avalar la existencia de este ser mágico, pero lo siento mucho, no son pruebas. Y por lo tanto, yo por lo menos soy un ateo al 100%. Y, o sea, yo no creo ni tampoco pienso, y aparte de creer, sé que no existe,
porque en ninguna área se ha demostrado ni se ha podido demostrar la existencia de estos seres mágicos. Y lo entiendo como la construcción natural del humano a partir de lo que es el pensamiento mágico que nosotros utilizamos alrededor de los 10 años para explicar fenómenos que no conocemos, que no sabemos, porque somos niños, nos genera ansiedad y nos inventamos fantasías, amigos imaginarios, pero ya posterior a los 10 años entendemos cómo funciona más o menos el mundo y un poquito vamos dejando eso porque también nuestras áreas corticales, nuestro lóbulo frontal madura y empezamos a utilizar la racionalización de los asuntos. Ahora, el pensamiento lógico es igual de bueno que el mágico, sí, y por supuesto que los ateos también tenemos pensamiento mágico, también somos una bola de pendejos en muchas cosas. No hay una actitud pura. La única diferencia acá, lo que yo trato de remarcar, que el ateísmo simplemente no es una creencia, es una postura frente a la idea de Dios y hay una negación absoluta de cualquier ente imaginario de este tipo que no tenga demostración. Mientras que el agnóstico, reafirmo, él, suspende el juicio de una manera hipócrita, pero cuando tú le preguntas, oye, ya no te estoy preguntando si sabes, tú crees que exista, pero refiriéndome a cualquiera, igual vienen con el no sé y se esconden abajo del sobre. Entonces, no, una cosa es ser agnóstico, otra cosa es ser ateo, y ahora eso no te hace ni mejor ni peor, es tu postura propia frente al asunto. Y ya, y gracias por escuchar. Un placer. Ok. Vale, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, ya que me permitieron, voy a hacer una pequeña intervención y quisiera hacer un poco de énfasis en esto que comentaba Ateo de Cristal acerca de que efectivamente el agnosticismo ateo existe de algún modo. Creo que la mejor forma de entender esto sería, digamos, definir dos cosas que me pareció bastante bueno que Lucy aclarara eso, el hecho de creer y de saber, ¿ok? El ateo, al igual que el agnóstico, no cree, ¿ok? La pregunta sería, si el ateo puede ser ateo agnóstico, suspendiendo su decisión con respecto al saber, entendemos que con respecto al creer es nula, o sea, ninguno de los dos cree. No es que el agnóstico cree a medias, digamos, o sea, o cree o no cree. Entonces, si cree, no es agnóstico, sería en todo caso teísta, deísta o cualquier otra postura similar. Ok, y si no cree, efectivamente sería agnóstico. Con respecto al saber, y eso era lo que Jorge Barrios estaba pidiendo, la distinción. Si tanto el agnóstico como el ateo no creen, ¿cuál sería la diferencia entre el ateo y el agnóstico con respecto al saber? No, pero es que un ateo puede... Ok. Disculpe, creo que puedo aclarar eso. Espero no estar equivocando. Un ateo, yo soy ateo, por ejemplo, un ateo es una persona no creyente que no asimila que exista un ente superior o una deidad. Un agnóstico vendría a ser una persona que no está de acuerdo con la religión que existe, más sí tiene la postura de que puede ver un creador o un ser por encima de todo. No, está redefiniendo conceptos, eso no es... No, pero Warrior, pero escúchame, déjalo un momento, porque acaba de decir algo interesante. Acaba de decir que el agnóstico abre la posibilidad a que exista tal cosa como Dios. Sí, así es. Okay. Eso sí, el agnóstico puede ver la posibilidad. O sea, yo por eso te digo que el ateo está más lejos que el agnóstico. Pero aquí es donde viene mi pregunta. O sea, mi pregunta es puntualmente esta. El agnóstico sabemos que abre la posibilidad a que exista Dios. El ateo... ¿Cuál sería la diferencia entre el ateo y el agnóstico? ¿Existe algún tipo de ateo que pueda abrir también la posibilidad, como lo sería el caso del ateísmo agnóstico? Sí. Entonces, ok, si lo hay, si lo hay, ¿cuál es la diferencia entre ese ateo y un agnóstico? Si los dos no creen que Dios exista y los dos abren la posibilidad porque no saben si Dios existe. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? El ateo, disculpa, mi hermano, el ateo cierra más las posibilidades que el agnóstico. El agnóstico por lo menos tiene un acercamiento, pero el ateo cierra sus posibilidades y vuelve y le repito. Perdón, volvamos a la creencia y al conocimiento.
Chicos, volvamos a la creencia y al conocimiento. Perdóname, Carlos, ahora mismo te dejo, no voy a tardar. Si yo como ateo, tú me demuestras operacionalizablemente que existe, el ateo no es negacionista, perdóneme, no es cojudo. Si tú me demuestras que existe, por supuesto, sí, claro, ya acepto, me equivoqué. Pero si me lo demuestras. ¿Cómo? ¿Qué es una demostración? No, para y ti? Como ya expliqué, a partir de una operacionalización de la variable, donde realmente se puede evidenciar y replicar sobre todas las cosas, como en cualquier metodología científica, que sí es así. Esa sería una prueba. Perfecto, ya va, disculpa, Esa sería repito. una prueba para Y si fuese Prueba, pero el agnóstico piensa que tal vez eso sea posible. El ateo no, porque no. Ya va. Disculpa, permíteme. Abre uno a la vez, por favor. Disculpa, es que no quiero dejar pasar la oportunidad porque Lucy acaba de decir algo muy importante, algo que considero muy importante. Lucy, tú me estás diciendo, fíjate, tú como ateo me dices, si me demuestras de manera operativa que Dios existe, entonces Dios existe. ¿Estás de acuerdo con eso? Si yo te demuestro, perfecto. Claro. Fíjate que con tu afirmación tú también estás abriendo la posibilidad que Dios exista. Es que no hay una posibilidad porque yo te digo que es imposible, no hay eso. En cambio, sería ser negacionista. A diferencia de abrirte a la posibilidad de que sí se pueda, yo no creo que exista esa posibilidad. Pero ¿crees que no existe? ¿Pero crees que no existe o sabes que no existe? Ambas. Perfecto. Entonces, la pregunta, tu afirmación no sería demuéstrame que Dios existe. Eso sería una forma de ponerme a prueba en todo caso. Pero es que tú estás seguro, exacto, pero tú estás segura, lo que tú afirmarías sería, es que no hay posibilidad alguna de que Dios sea. Perfecto. Eso lo entiendo del ateísmo. Mi pregunta sería, con respecto al agnosticismo, cuando yo le pregunte, ¿tú crees en Dios? Me diría, bueno, no, lo mismo dice el ateo. Cuando le pregunte, ¿tú piensas que Dios puede existir? ¿Qué me diría él? No lo sé. El agnóstico. No lo sé. Me diría lo mismo, muéstrame que existe. Y entonces yo le pregunto. Me diría, no lo sé. Ok, y si yo le pregunto, ¿crees que puede existir pruebas o demostración de que Dios exista? No me diría que no. Él me diría, puede existir una demostración, pero yo no la conozco. Exacto, entonces notas la diferencia entre tú como ateo, que niegas la posibilidad de que exista ningún tipo de demostración de Dios, y el agnóstico, que no niega que exista la demostración. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre un ateo agnóstico y un agnóstico puro? El agnóstico también abre la posibilidad que pueda existir evidencia, pero no cree de momento porque no tiene la evidencia en la mano, digamos. Entonces, yo creo que no estamos complicando, porque estas definiciones de esto que estamos discutiendo, todo esto está en la web. Por lo que ustedes han dicho, o sea, todos están enfocados en que el ateo es negación. Solo tú puedes hablar. Entonces no es monopolio, lo que pasa es que tú estás hablando mal, Warrior. El ateo entonces tampoco puede ser ateo. El ateo tampoco puede ser ateo porque no puede hablar del teísmo. Tal cual, no, o sea, no nos basemos a una posición nada más, Carlos. O sea, estás tirando para ti, no, aquí es un debate de una manera. Pero mira lo que quiero aclarar, que agnosticismo, ateísmo, son dos cosas diferentes, pero también existe el agnóstico teísta y el agnóstico ateo. No, brother, no. O sea, esa es tu posición. Ok, esa es tu posición. Pero ¿cuál sería un agnóstico teísta? Teísta vendría a ser un fideísta. Sería un fideísta. ¿Cuál es la diferencia entre un fideísta y un agnóstico teísta? Agnóstico ateo y agnóstico teísta. ¿Cuál es el agnóstico teísta? Sería redundante en realidad. No, ya va, déjalo. ¿Cuál es el agnóstico teísta? Entonces, define el agnosticismo. No, pero ya va, permíteme. ¿Cuáles las características que tiene que tener una persona para poder ser un agnóstico teísta? Ok, te digo. El agnóstico
es una persona que simplemente no sabe, pero alguien creo que lo preguntó, creo que fue Lucy, dijo, el hecho de no saber no significa que no tenemos una inclinación. O sea, por ejemplo, ponme cualquier premisa, quizá yo no sé quién va a ganar una carrera entre tú y Usain Bolt, pero yo tengo una inclinación a creer que Usain Bolt la va a ganar, porque tengo evidencia de que él es el tipo más rápido del mundo. Y de tipo pero está mal ese ejemplo. Entonces no sabes quién va a ganar, pero crees que ganaría José Cree que ganaría. Entonces el mismo agnóstico, por ejemplo, en el caso mío, lo que ustedes quieren hacer es implicar que el agnosticismo es una postura de 50-50. Eso es ilógico. No. No es ilógico, en realidad es lo más lógico que podría haber. O una tendencia atea. Ok, entonces tú me dices que el agnóstico teísta sería una persona que no sabe si Dios existe, pero que cree que Dios existe. Cree que existe Okay, ¿Y cómo decir de que un carnívoro que come carne? No, disculpa. Puedes buscar la definición en tu diccionario de fideísta y me dices cuál es la diferencia entre lo que acabas de describir y el fideísta. El fideísta es una persona. El fideísta, pero entonces no es agnóstico.